majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Romanos capítulo 3 versículo 23. Amén.
Pónganse de pie, vamos a leerlo y oramos. Si ya lo tienen. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pedimos que nos enseñes tu palabra. Enséñanos tu palabra en este día, Señor Jesús. Queremos saber más de ti, de tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo, en esta hora, a cada uno de nosotros, para poder discernir tu bendita palabra. Guíanos, Espíritu de Dios, en esta hora. Danos dirección, Padre Santo, por medio de tu Espíritu. Danos esa iluminación que necesitamos para entender cada día más tu palabra. Te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Porque vamos a tener un estudio. Este estudio es de la doctrina de la gracia. Como la doctrina de la gracia, vamos a empezar con el subtema de el orden de la salvación en la eternidad. Lo que quiere decir que la salvación tiene un orden en la eternidad. Y se llama orden de salvación al proceso, porque la salvación es obtenida por Jesucristo. Amén. Amén. Se aplica o administra a las personas que son salvas. Varios son los lugares que implican la existencia de tal convenio entre las personas divinas. El orden de la salvación en la eternidad. Como hemos leído en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice que son unos cuantos, unos pocos o que son contados, sino que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no puede haber una doctrina de la gracia sin antes la palabra de Dios afirme que el hombre está caído por el pecado, ya que el pecado es desobediencia o la transgresión a Dios. Eso se inició prácticamente desde la caída del hombre aquí en la tierra, en el jardín del Edén. Empieza cuando Dios empieza a decirle al hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre se esconde delante de Dios y se hace hojas de higuera. Pero así como dice la palabra, si el hombre no hubiera caído, hermano, no hubiera doctrina de la gracia. Entonces, lo que quiero decirles es que para que haya una doctrina de la gracia, tiene que existir también una doctrina del pecado, de la caída del hombre. Entonces, cuando el hombre se cae, existe ya una separación. Empieza una separación entre lo que es Dios y el hombre. Y prácticamente el hombre se separa de Dios, y
Y es cuando Pablo dice que todos estamos destituidos porque dice todos pecaron. Ahora veamos un versículo en Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7. Ve que hemos empezado en este estudio de la doctrina de la gracia en el orden de la salvación en la eternidad. El orden de la salvación. Entonces ya entendemos que el hombre está en una situación caída, apartada de Dios por el pecado. Dice en Hebreos capítulo 10, vamos a ir ahí, y su versículo 5 al 7. Mire esto. Dice en Hebreos capítulo 10 versículo 7, ¿verdad? Vamos a leer el 5 de primero. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire, esto es algo que tenemos que entenderlo. Mire, pues. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y dice, mire, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Refiriéndose a quién? A Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Fíjense que es interesante ver cómo acá la palabra dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y vea, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de quién? De mí, refiriéndose a Cristo Jesús. Ya que la doctrina de la gracia está muy ligada con lo que es la doctrina del Hijo. Y está ligada con lo que tiene que ver con la doctrina del pecado, con la doctrina del Hijo, porque Él es la fuente de la gracia. Amén. Amén, aleluya. Entonces, la salvación es obtenida única y exclusivamente por Jesucristo. Amén. Por eso se llama orden de salvación. Es el proceso porque la salvación se obtiene por medio de Jesucristo y se aplica o se administra a las personas que son salvas. Entonces, esta gracia se puede aplicar y se puede obtener únicamente a las personas que son salvas. Como dije anteriormente, varios son los lugares que implican la existencia de tal convenio. Entonces, lo que estamos tratando de entender acá por medio de la palabra de Dios es que hubo un convenio. Y ese convenio, ¿sabe de quiénes fueron? Ese convenio fue entre el Padre y el Hijo. Amén. ¿Sí? Fue un convenio entre el Padre y el Hijo. ¿Sabe? Ese convenio fue prácticamente entre las dos personas divinas. Miremos Salmos 47 al 9. Mire el convenio que hubo entre el Padre y el Hijo. Aleluya. En Salmo 40, capítulo 7
al 9. Dice nuevamente, mire, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Nuevamente aquí dice, mire la escritura. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, hay un convenio entre el Padre y el Hijo. Amén. ¿Sí? Sí. Para que pudiéramos nosotros alcanzar esa gracia. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación, y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Veamos cómo la palabra de Dios nuevamente nos enseña del libro que Jesucristo mismo mencionó, de que Él vino a hacer lo que está escrito en el libro de Dios, de lo que está escrito de Él, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el orden de la salvación en la eternidad, vemos nosotros ya un convenio entre el Padre y el Hijo. Nos muestra al Padre, amén, encomendando al Hijo una tarea redentora. Imagínense. Vemos cómo el Padre le encomienda al Hijo una tarea de redención, una tarea redentora, que sea sacrificial, que comportará una victoria y una realeza. Entonces, en esta tarea que vemos que el Padre le encomienda al Hijo, trae dos significados. Una, que en esta tarea ya el Hijo trae la victoria. Amén. Amén. Y la otra, se muestra cómo el Hijo viene también, muestra una realeza para con el Padre, porque Él es el Hijo, hermano. Sí, sí. Miremos en Salmos capítulo 2. Esta encomienda que ya el Padre le da al Hijo desde la eternidad. Aleluya. Imagínense, ya trae una victoria y trae realeza. Sí, Señor. Entonces el Padre encomienda al Hijo una tarea redentora y que sea sacrificial. Y acá nosotros vemos ya en Salmos capítulo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido. Mire, hay una batalla, pero ya el Hijo ya trae la victoria, ¿no? Amén. Imagínense. Entonces, el ungido de Jehová es el Hijo. Sí, Señor. Ya es el Hijo. Y nosotros entendemos que el Hijo es Cristo. Amén. El Hijo es Cristo. Y ya cuando vemos nosotros acá, dice que los príncipes consultarán unidos. Imagínense, ¿contra quién? Contra Jehová y contra
su ungido, diciendo, Amén. rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire lo que hacen los príncipes. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? De los príncipes que consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Porque definitivamente Cristo es el ungido de Jehová. Y ellos dirán los príncipes, por eso les digo que ya Cristo ya viene con la victoria en la mano. ¿Sí? Aleluya. Él no vino, hermano, a ver si ganaba, muy bien, ¿sí? A ver si ganaba o a ver cómo le iba. No, él ya traía la victoria. O sea, en ese convenio que Dios le da al Hijo, Sí, Señor. ya Cristo ya trae la victoria en la mano. Él ya había vencido. Amén. Le dice, este es el convenio entre tú y yo. Bajar a la tierra. Amén. Amén. Y traer una tarea redentora y que sea sacrificial. Pero ya con la victoria en la mano. Amén. Y siendo él rey. Gloria a Dios. Sí, o sea, sí, los príncipes consultarán unidos, sí. O sea, con muchos, nosotros podemos ver eso, sí, como la gente desecha el evangelio, y hay unos que son más drásticos, sino que ya se rebelan contra el evangelio, se rebelan en contra de Cristo, y se rebelan en contra de Dios, incluso tomando en cuenta de que Dios ha mandado a su Hijo, a su ungido, para darnos redención, pero se rebelan, y ya no conforme con la desobediencia, ya se rebelan en contra del Padre y del Hijo. ¿Sí? Esos podrían ser lo que podríamos llamar nosotros los hijos de Satanás, ¿no? ¿Y qué hace? Dice en el versículo 4 Dios, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. ¿Sí? Se reirá. Y dice, el Señor se burlará ¿de quiénes? De ellos. Imagínense. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios y su Hijo, Jehová de los ejércitos, como Padre, Jesucristo como el Hijo, como el ungido de Jehová, tendrán enemigos que no estarán de acuerdo, no tomarán lo que hace Dios como cosa buena, porque pues son como hombres acá, son instrumentos de Satanás, y Satanás mismo pelea en contra de lo que el Padre y el Hijo quiere para nosotros, darnos la salvación, que solamente se puede obtener a través del Hijo. Amén. Amén. Y dice, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Y mire que dice, pero yo he puesto mi rey. Amén. Aleluya. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice de Jehová. Yo he puesto a mi rey. O sea, aquí ya estamos viendo dos actitudes en el orden de la salvación, en el convenio que Dios le da, que el Padre le da, que hay entre el Padre y el Hijo, en el convenio, de que el Hijo tenía que venir a esta tierra a hacer una obra redentora, sacrificial, traía la victoria, pero aquí también vemos que el Padre lo llama Rey, y dice, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y el 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mire cómo le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Hablando de quién? Hablando también del Hijo, del unigénito del Padre. Amén. Ese es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es Cristo.
Entonces, la doctrina de la gracia en este orden empieza con un convenio entre el Padre y el Hijo, hermano. Amén. Imagínense. Tremendo, ¿verdad? Que el Padre y el Hijo lo hablaron. Y el Hijo dijo, yo vengo conforme está establecido, conforme está hablado en el libro del rollo, del libro que dice sobre mí y todo lo que vino a hacer el Hijo Jesucristo a la tierra. Jesús hacía, hermano, ¿sabe qué hacía? Hacía la voluntad del Padre. Amén. Él no vino a hacer su propia voluntad. Es que él vino a hacer la voluntad del Padre. Dice, yo te engendré hoy. Y después dice el 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mire lo que el Padre dice del Hijo. Dice, honrad al Hijo. En el versículo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje. Imagínense. Tremendo, ¿no? Amén. Sí. Porque nosotros tenemos que entender esto. Cuando Jesús vino a la tierra en su primera venida, Él decía claramente que Él no había venido a condenar al mundo, sino que a que el mundo fuera salvo a través de Él, a todo el que lo recibiera pudiera ser salvo a través de Él, Jesucristo. Pero imagínense qué pasa con todos aquellos que lo rechazan. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el que no recoge con Cristo desparrama. Imagínense. Entonces, ¿quién quiere ver enojado al Hijo? Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Amén. Aleluya. Gloria a Amén. Entonces aquí ya vemos varias actitudes del Hijo. Vemos en el capítulo 2 de los Salmos, ya vemos nosotros cómo Dios le da la victoria al Hijo sobre sus enemigos y cómo también Dios le llama Rey. Y ya sabemos que el Rey es parte de la realeza y como Hijo es engendrado del Padre, es divino. Amén. 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 Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 33. Hechos capítulo 13, versículo 33. Amén. Mire qué dice la palabra acá. A lo cual Dios, Hechos 13:33, dice, a lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Oye, imagínense. Miremos cómo Pablo acá menciona el Salmo 2, el que estábamos leyendo nosotros. Sí, el Salmo 2 es el Salmo 2.
Y lo confirma nuevamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio, en el 32, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, imagínense, a nosotros, dice Pablo, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice el 34: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí vemos al apóstol Pablo mencionando el Salmo 2, y vemos que él está diciendo nuevamente que, como está escrito en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén, hermano. Amén. Amén. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Ahí estamos. Amén. Dice así, mire, pues. Luego, el fin. Cuando entregue el reino, mire. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo potencia. Pero mire cómo dice: luego el fin, cuando entregue. ¿Quién va a entregar qué? El reino al Dios y Padre. Miren el convenio: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reine. Escuche bien. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya? Aleluya. Ok, y la palabra nos enseña el postrer enemigo a vencer. Mire, el 26. Y el postrer enemigo que será destruido va a ser ¿cuál? Va a ser la muerte. Amén. 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 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, mire cómo está diciendo ahora la Escritura, que todas las cosas han sido sujetas al Hijo. Amén. Aleluya. Amén. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Imagínate. Ahora, la palabra de Dios nos está hablando claramente del convenio que hubo en la eternidad, Sí, Señor. en el orden de la salvación. Entonces, el Padre mandó al Hijo, y Juan lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
a su hijo. O sea, el Padre vino a dar al Hijo en una obra redentora sacrificial. Y en esa obra redentora sacrificial entró, ¿sabe qué? Entró la gracia. Aleluya. Entonces, el pecado, el Hijo y la gracia son tres cosas prácticamente que están casi ligadas juntas. El hombre tuvo que haber caído para que hubiera gracia. Pero dice la palabra que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Sí. No se puede estudiar, hermano, la doctrina de la gracia sin entender la doctrina del pecado. Y no se puede entender la doctrina de la gracia si no se habla, hermano, de la doctrina del Hijo. Amén. Amén. Por eso es que a la hora de hablar de la doctrina de la gracia es realmente muy importante que nosotros también entremos a tomar la doctrina del Hijo y la doctrina del pecado, porque están relacionadas las tres. Aunque acá, como es la doctrina de la gracia, nosotros vamos a poner más énfasis en lo que es la doctrina de la gracia, pero está fuertemente ligada con lo que es la doctrina del Hijo, de Jesucristo. En la doctrina de Jesucristo nosotros podemos ver lo que es su persona y su obra redentora. En la doctrina del pecado, que es conocida como en la teología como la amartología, se puede ver la caída del hombre. Y la doctrina de la gracia, que es conocida en la teología como la soteriología, entra a ver cómo empieza el orden de la salvación en la eternidad, o sea, desde mucho tiempo atrás, hermano. Amén. Pero mire ya esto en qué concluye. Dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Esto es futuro, esto se va a cumplir mucho tiempo más adelante, ¿va? No sabemos hasta cuándo podría llegar a suceder esto, pero la Escritura dice que el Padre, ¿sí?, Dios, a él le va a ser sujeta todas las cosas. Amén. Amén. Mire Hebreos 1:5. Entonces, al hablar nosotros de la doctrina de la gracia, hermano, tenemos que hablar del pecado y tenemos que hablar del Hijo como fuente de gracia. Entonces, la gracia se inicia de esa manera. Cuando Dios manda al Hijo, pero ya desde la eternidad ese convenio ya estaba hecho. Y dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice, mire, porque en forma con signos de interrogación dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y dice el 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿dónde? En el mundo. Al primogénito en el mundo. Imagínense, cuando introduce
Hablando del Padre introduciendo al primogénito, ¿dónde? Al mundo, en el mundo. Dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero mire el 8. Más del Hijo dice, mire qué dice el Padre del Hijo. Aleluya. Entonces, en la gracia, como ya lo hemos hablado, está muy fuertemente ligada con la doctrina del Hijo de Jesucristo como fuente de salvación. Y el Padre le dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro ¿de qué? De tu reino. Y mire qué dice más. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Quién dice amén? Amén, aleluya. Mire lo que vino a hacer el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ve que en cierta ocasión tuvimos una predicación sobre hay que adquirir inteligencia, y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, mire ¿por qué el Padre ama al Hijo? ¿Sí? ¿Por qué el Padre ama al Hijo? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso, ¿no? Por eso es que en la predicación que tuvimos de adquirir la inteligencia, y la inteligencia es apartarse del mal, hermano. Apartarse del mal es aborrecer la maldad. Amén. Por lo cual, dice más adelante, te ungió Dios. Mire, el ungido. ¿Por qué Jesucristo es el ungido de Dios? Porque Dios el Padre lo ungió. Y dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Amén. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Amén. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Mire qué tremendo. Amén. Gloria a Dios. Lo que la palabra de Dios dice de Cristo Jesús, del ungido de Jehová. Aleluya. Tus años, dice que No acabarán. no acabarán. Y el 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hermano? Y de veras, ¿a quién de los ángeles Dios el Padre le ha dicho siéntate a mi diestra? A ninguno. Y dice el 13, en forma de signos de interrogación, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquel que recibe al Hijo acepta la gracia de Dios y se convierte en un heredero ¿de qué? De la salvación. Amén. Amén. Aleluya. Sí, entonces la gracia Dios la ha dado a través del Hijo. En el convenio que hubo de la eternidad,
El que acepta a Jesucristo adquiere la gracia, pero la gracia también se puede rechazar. Sí. Y el que la rechaza, pues tiene que tarde o temprano afrontar la causa de su decisión. Porque ante Dios no hay excusa, ¿verdad, hermano? Amén. Mire, Hebreos capítulo 5, ya vamos a ir terminando esta parte, esta primera parte. En Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Mire, Hebreos 5:5, ¿verdad? Amén. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Uy, mire lo que está diciendo, tremendo la palabra de Dios. Dice que Jesucristo no se glorificó a sí mismo, sino que el Padre lo glorificó. Le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice el 6. Como estábamos hablando desde el principio, respecto la tarea redentora y sacrificial de Jesús. Dice el 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, miren, en el día de lo que Cristo hacía en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Imagínense, fue oído a causa de su temor reverente en su sacrificio. Pero mire qué tremendo, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran, ¿qué dice la Biblia? Clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién? Al Padre en los días de su carne, al que lo podía librar de qué cosa? De la muerte. Fue oído a causa de su temor, de su temor reverente. Es el temor que nosotros tenemos que tenerle a Dios, amén. Amén. Un temor reverente. Y dice el 8, mire, y aunque era hijo, Amén. amén, Amén. mire, y aunque era Hijo. hijo, la palabra de Dios confirmando nuevamente respecto del Hijo de Cristo, por lo que padeció, mire qué tremendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió qué cosa? La obediencia. La obediencia. Gloria a Dios. Todos dicen amén. Aleluya. O sea, lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra, hermano, fue una obra tremenda. Para que el Hijo 100% divino, 100% hombre, pero como hombre, él clamó, hermano, y con lágrimas clamaba a aquel que lo podía librar de la muerte. Pero ¿sabe qué dijo al final el Hijo? Dijo de esta manera, dijo: más que se haga tu voluntad. Aleluya. Imagínense, que se haga tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Fue el tiempo más tremendo que pasó Jesús estando en la tierra.
Y dice que él aprendió en su carne, ¿qué aprendió? La obediencia. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero dice el 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren, dice la Biblia que habiendo sido perfeccionado, nosotros creemos que Jesús fue perfeccionado, ¿no? Vino a ser el Hijo, el autor de eterna salvación, pero esa salvación viene a ser para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y este es el último versículo para hoy día. Recuerde que hemos empezado a hablar del orden de la salvación en la eternidad. Y se llama orden de salvación al proceso por lo que la salvación obtenida por Jesucristo se aplica o administra a las personas que son salvas. En Lucas capítulo 22. Lucas 22, 29, ¿verdad? Mire qué dice la palabra. En Lucas capítulo 22, versículo 29 dice: yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Amén. Cristo afirma a sus discípulos la esperanza de un reino terrenal venidero. Esto no vendría en el tiempo o en las condiciones que ellos esperaban, pero ratificó su promesa de que dicho reino sería establecido con certeza y que ellos tendrían un papel protagónico en él mismo. Pero mire lo que declara el Hijo acerca del Padre. Dice que el Hijo declara que Él asigna un reino, pero de la parte que viene después dice: como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Vamos a orar. Y seguimos con este estudio de la doctrina de la gracia en la próxima ocasión, si Dios lo permite. Acompáñame a orar en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre Santo. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por tus consejos, por lo que tú nos enseñas cada día más a nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y a practicarla y a ponerla por obra, Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a confiar en tu palabra, a amar tu palabra y sobre todo también, Señor, amar la verdad de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta hora por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en este tiempo, en esta hora. Y donde quiera que se encuentren, Padre Santo, bendícelos también.
Cuídalos, protégelos, Padre Santo. Toma el control de sus vidas, de sus acciones, en su trabajo, Padre Santo. Pon gracia en el trabajo de ellos, Padre Santo, de cada uno de tus hijos. Y al que no tenga trabajo, Señor, provéele también, Señor, que haya siempre alimento y sustento en las casas, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos también en esta hora por aquellos que no te conocen, por el pecador, Padre Celestial, para que tú trates en sus corazones. Tócalos, Señor Jesús, que puedan conocer cuál es el plan que desde la eternidad tú ya tenías, Padre Santo, con tu Hijo amado, para venir a este mundo a traer una obra de redención y sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No permitas que las almas se vayan al infierno, Padre Santo. Líbralos, Padre Santo, y líbranos, Señor, de toda cosa mala. Toca sus corazones, quebrántalos, Padre Celestial, pero no permitas que se pierdan para siempre. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre preciosa, Señor, a causa de toda la humanidad. Te damos la gracia, Señor Jesús, por tu obra salvífica, por tu obra de redención, por haber venido a esta tierra y haber encarnado, Padre Santo, como hombre, Padre Celestial, y no te importó morir por causa de nosotros, porque tu amor es grande. Gracias, Señor Jesús.